Hay personas que entran en tu vida sin permiso. Y se quedan sin aviso. Él nunca fue mío. Nunca debió serlo. Pero cada vez que me miraba, sentía que siempre lo había sido. Tenía 16 años la primera vez que Mateo Cruz cruzó la puerta de mi casa. Era agosto. Uno de esos agostos pegajosos donde el ventilador del salón no sirve de nada y la limonada se calienta antes de que puedas terminarla. Mi hermano Lucas lo había mencionado antes, mi amigo Mateo, ya lo conocerás. Con esa indiferencia que tienen los chicos cuando presentan a alguien que para ellos es tan normal como el aire. Yo estaba en el sofá con un libro que no estaba leyendo cuando escuché la puerta. Entró detrás de Lucas. Llevaba una camiseta gris, el pelo un poco revuelto, y una mochila colgada de un solo hombro. Nada especial. Era guapo de esa manera casual que no pide atención, el tipo de guapo que te deja dormida si no prestas cuidado. Lucas dijo algo como, «Esta es mi hermana», sin detenerse, siguiendo de largo hacia la cocina. Mateo sí se detuvo. Me miró un segundo, solo un segundo, y dijo: «Hola, Sofía». 2 palabras. Mi nombre. Nada especial. Entonces, ¿por qué esa noche antes de dormir, la seguí escuchando? No lo entendí entonces. Tenía 16 años y pensé que era una tontería. Cerré el libro, subí a mi cuarto y decidí que no había pasado nada. Y no había pasado nada. Excepto que él había dicho mi nombre como si lo conociera de antes. Como si en algún lugar, en alguna otra versión de las cosas, ya lo hubiera pronunciado muchas veces. 4 años. 4 años son muchas cenas familiares. Muchos cumpleaños de Lucas. Muchas noches de fútbol en la tele con pizzas frías y cervezas que yo no bebía pero fingía beber para no sentirme fuera de lugar. 4 años son suficientes para aprender a ignorar casi cualquier cosa. Aprendí a no mirarlo cuando entraba a una habitación. Aprendí a levantarme a buscar agua justo cuando la conversación se volvía demasiado íntima. Aprendí a reírme de sus chistes, sin que la risa durara un segundo más de lo necesario. Aprendí sobre todo a convencerme de que lo que sentía no era lo que era. Es el amigo de tu hermano, me decía. Es casi de la familia. Es como otro Lucas, solo que con diferente cara. Me lo repetí tantas veces que casi lo creí. Casi. Porque entonces pasaban cosas pequeñas. Imperceptibles. El tipo de cosas que solo existen si las estás buscando, o si las estás evitando con demasiado esfuerzo. Como la vez que nos quedamos los dos recogiendo los platos después de la cena de Navidad, y nuestras manos se rozaron sobre el fregadero, y ninguno de los dos las movió durante exactamente 2 segundos más de lo necesario. O la vez que me preguntó qué estaba leyendo, y cuando se lo dije, me dijo, yo también lo leí, y estuvimos 40 minutos hablando de un libro mientras Lucas dormía en el sofá, y fue la conversación más fácil que había tenido en meses. Y eso me pareció más peligroso que cualquier otra cosa. O la noche que me pilló llorando en el pasillo después de una llamada que salió mal, y no me preguntó qué pasaba, solo se sentó en el suelo a mi lado y estuvo callado conmigo hasta que se me pasó. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Y yo pensé, esto es lo más complicado que ha pasado nunca. Pero la frase que de verdad lo cambió todo fue una que él dijo sin intención. Una frase que soltó con una sonrisa mientras veíamos una película, sin mirarme, como si fuera la cosa más normal del mundo. Eres como la hermana pequeña que nunca tuve. Me reí. Por fuera, me reí. Por dentro algo se partió en un lugar que no sabía que podía partirse. Esa noche subí a mi cuarto, me metí en la cama, y me dije que era la última vez que iba a pensar en Mateo Cruz de otra manera que no fuera el amigo de mi hermano. Tardé exactamente 3 días en romper esa promesa. Tenía 20 años cuando llegó la noche que no he podido olvidar. Lucas estaba en Barcelona por trabajo. 4 días fuera. Me dejó las llaves de su piso. Compartíamos el apartamento desde hacía un año, y me dijo que si venía Mateo a recoger unas cosas que le prestó, que le abriera la puerta. Llegó un martes por la tarde. Yo estaba haciendo la cena cuando llamó al timbre. Abrí y le dije que las cosas de Lucas estaban en su cuarto, y volví a la cocina como si fuera una visita normal. Entonces empezó a llover. Primero despacio, luego como si el cielo tuviera algo que demostrar.
En 10 minutos la calle era un río y la tormenta no tenía ninguna intención de parar. Se quedó. Nos sentamos a la mesa a comer porque era lo lógico, porque estaba lloviendo, porque así son estas cosas cuando llevas 4 años practicando la normalidad. Hablamos de cosas sin importancia, su trabajo, una serie que estábamos viendo los dos por separado, el cumpleaños de Lucas que se acercaba. Y entonces, en un momento en que los dos nos habíamos quedado callados mirando la lluvia por la ventana, Mateo dijo: ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dije sin mirarlo. ¿Por qué siempre te alejas cuando entro a una habitación? El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. No el silencio de no tener respuesta. El silencio de tener demasiadas y no saber cuál era la menos peligrosa. No sé de qué hablas, dije. Sofía. Solo mi nombre. Pero esta vez sonó diferente. No como aquella primera vez, que fue casi una pregunta. Esta vez sonó como alguien que lleva mucho tiempo esperando tener permiso para decirlo en voz alta. Lo miré. Y cometí el error de no dejar de mirarlo. Llevas años haciéndolo, dijo despacio, sin acusación. Y yo llevo años fingiendo que no me doy cuenta. Pero hoy estoy cansado de fingir. Quise levantarme. Quise hacer lo de siempre, ir a buscar agua, cambiar de tema, reírme de algo que no era gracioso. No me moví. No sé cómo terminamos en el suelo. Fue gradual como pasan las cosas importantes, sin que nadie tome una decisión, sin que nadie dé una orden. En un momento estábamos en la mesa y en el siguiente estábamos los dos sentados contra la pared de la cocina, con las rodillas cerca pero sin tocarse, con la lluvia golpeando la ventana como testigo que nadie invitó. Llevo meses, dijo Mateo mirando el suelo, luchando contra algo que no debería sentir. No respondí. Y lo peor no es lo que siento. Lo peor es que sé exactamente lo que significa. Sé lo que le haría a Lucas. Sé lo que significaría para todos. Hizo una pausa. Y aún así no puedo hacer que desaparezca. Había algo extraño en escucharlo decirlo en voz alta. Como cuando llevas tanto tiempo cargando algo en silencio que ya no sabes si es real o si te lo has inventado, y de repente alguien más lo nombra, y entiendes que era real todo el tiempo. Esto no puede pasar, Sofía. Lo sé, dije. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que no existe. Lo sé, Mateo. Nos quedamos callados. Afuera seguía lloviendo. Quiero ser honesta con quien está escuchando esto, no pasó nada esa noche. No hubo beso. No hubo nada que Lucas no pudiera haber visto. Solo dos personas sentadas en el suelo de una cocina, admitiendo en voz alta una verdad que las dos habían estado enterrando durante 4 años. Pero a veces las palabras hacen más daño que cualquier otra cosa. A veces nombrar algo es la forma más irreversible de hacerlo real. Esa noche, cuando Mateo se fue con la tormenta ya casi parada, yo me quedé sentada en el suelo un rato más. Y pensé que ojalá hubiera seguido lloviendo para siempre. Lucas llegó un día antes de lo que esperábamos. No hubo aviso. Problemas con el vuelo original, cambio de última hora, mensaje enviado a las 11 de la noche que yo no vi porque me había quedado dormida con el móvil boca abajo. Eran casi las 10 de la mañana cuando abrió la puerta del apartamento. Mateo había venido. Otra vez. No habíamos planeado que pasara, o eso me decía a mí misma. Pero había aparecido con 2 cafés y nos habíamos quedado en el sofá sin encender la tele, hablando, y el tiempo había hecho lo que hace cuando estás con alguien con quien no quieres que pase. Cuando Lucas entró, no nos estaba pasando nada. Estábamos sentados. Con distancia razonable. Con los cafés ya fríos en la mesa. Pero hay algo que no puedes esconder cuando llevas semanas cargando algo enorme, y es la forma en que miras a alguien cuando no crees que nadie te está mirando a ti. Lucas nos vio. No dijo nada durante un momento. Dejó la maleta en el suelo despacio, y nos miró a los dos. Mateo se levantó. Lucas, tío, no esperaba. ¿Desde cuándo? 3 palabras. Sin gritar. Sin romper nada. Solo 3 palabras dichas con esa voz quieta que es peor que cualquier grito porque significa que la persona que las dice ha entendido algo que no quería entender. Ni Mateo ni yo respondimos.
Porque la respuesta honesta era, desde siempre. Y esa respuesta no cabe en ninguna conversación sin hacer daño. Lucas recogió la maleta. Entró a su cuarto. Cerró la puerta. Y el silencio que quedó después fue el más pesado que he sentido en mi vida. Han pasado 3 semanas. Lucas habla conmigo poco, pero habla. Con Mateo no ha dicho una palabra. Le escribió un mensaje el primer día, un mensaje largo que Lucas leyó y no respondió, y después no hubo más. Mateo me escribió a mí una vez. ¿Estás bien? No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué responder que fuera verdad. No estoy bien del todo. Tampoco estoy rota del todo. Estoy en ese lugar intermedio donde las cosas no tienen todavía el nombre que les corresponde. Pienso mucho en esa noche en la cocina. En el suelo frío. En la lluvia. En lo extrañamente tranquila que me sentí cuando él dijo en voz alta lo que ninguno de los dos había dicho nunca. Pienso en lo que rompimos y en lo que no llegamos a tener. Y a veces me pregunto si valió la pena. La respuesta que me da miedo dar es, sí. No porque haya salido bien. No porque Lucas esté bien o porque Mateo y yo tengamos algún futuro o porque alguien haya ganado algo. Sino porque fue la primera vez en 4 años que fui completamente honesta, conmigo misma, con él, con lo que había estado sintiendo en silencio desde que tenía 16 años. Y hay algo en esa honestidad que no me arrepiento de haber tocado aunque me haya quemado. Dicen que lo prohibido duele más que el resto. Mienten. Lo prohibido duele igual que todo lo demás. Lo que duele diferente es descubrir que lo que estabas prohibiendo era la única cosa que sentías de verdad. Él nunca fue mío. Nunca debió serlo. Pero cada vez que digo su nombre en silencio, todavía suena como algo que estuvo ahí mucho antes de que yo supiera cómo llamarlo. Y eso es lo más parecido a una respuesta que tengo.